7:50 en Caracas. Regresamos con más en Primera Página, ahora para ampliar temas internacionales que son de interés. Como ustedes ya lo han visto durante el fin de semana, se generó una ola de reacciones, de comentarios a favor o en contra del desencuentro entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien estaba presente en la Casa Blanca precisamente para firmar un acuerdo sobre exploración de tierras raras, minerales, petróleo y gas de Estados Unidos en Ucrania, esto como primer paso para un futuro acuerdo de paz con Rusia. Recordemos que Estados Unidos viene acercándose a Moscú durante las últimas semanas con un primer encuentro que tuvo lugar en Arabia Saudita, pero luego llega este episodio que estuvo precedido por una ola de comentarios del presidente Trump sobre Volodymyr Zelensky, a quien invitó a la Casa Blanca y cuestionó de cierta forma sobre la postura que ha tenido desde la invasión de Rusia en Ucrania en febrero de 2022. Y bueno, toda una ola de temas que le siguen a esto. Vamos a conversar esta mañana con Manuel Alejandro Rayran, es analista internacional y profesor de la Universidad Externado de Colombia, para analizar todo lo que ha sucedido y lo que está por suceder tras este altercado entre Trump y Zelensky. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, José Enrique, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo interpretas este desencuentro entre dos mandatarios que están en el foco de las noticias internacionales en este momento? Algunos dicen que fue un complot de Trump para acorralar a Zelensky, otros afirman que Zelensky no tuvo la mejor disposición en esta reunión en la Casa Blanca. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, desde mi lectura es que creo que fue algo preparado y eso se evidencia que lo protocolario es que los mandatarios se sientan, la prensa dejan ingresar y se toman las fotografías oficiales del saludo y nuevamente los periodistas son retirados con el propósito de tener estas reuniones. No hay que olvidar que estas reuniones son de alto nivel y por lo tanto tienen algunos elementos de seguridad nacional, por lo tanto los medios de comunicación no están allí presentes. Y después son nuevamente citados para dar respuestas a algunas de las preguntas de los periodistas. Entonces, eso por un lado. Creo que lo segundo es que es común que no dejen ingresar a medios de comunicación rusos oficiales como el SAR, el TARS, y estuvo presente también. Entonces, considero que estuvo preparado. Creo que esto fue un tema que demuestra, y ese es mi segundo punto, creo que demuestra que la relación entre Rusia y Ucrania está en su punto de inflexión más fuerte y que de alguna manera representa esa puja entre una correlación de fuerzas entre Ucrania, Estados Unidos y los países europeos. ¿Hasta qué punto se deteriora la relación entre Estados Unidos y Ucrania, entendiendo que Washington ha sido el principal apoyo de Kiev durante estos años de guerra con Rusia, durante la administración del presidente Joe Biden, pero ahora Trump busca cambiar esa posición de Estados Unidos y lograr quizás a la fuerza un acuerdo de paz con Moscú? ¿Esto es lo más justo y hasta qué punto, como le pregunto, se deteriora esa relación? Yo creo que está en el punto más bajo la relación entre Estados Unidos y Ucrania, no solo por el desencuentro, digamos, ocurrido en las semanas pasadas o porque no lo han tenido en cuenta por estos diálogos cuando se está hablando de su territorio, sino que lo que evidenciamos en la última reunión del Salón Oval, pues es una evidencia que está en lo más bajo en la medida que no existen lazos de comunicación. Digamos que cada uno de los mandatarios se posiciona en su postura, no hay canales de diálogos, lo que se busca es imponer y yo creo que otro elemento clave aquí es que pues el acto quedó de alguna manera como humillando a Zelensky, ¿no? Como si el papá lo estuviera regañando donde no pudiera hablar. Y eso también se demuestra o lo refleja en que ninguno de los mandatarios firmó el acuerdo que estaba proponiendo el presidente Donald Trump para tener el 50% de los recursos de las tierras raras, que era el propósito de la reunión y pues digamos el presidente Zelensky no lo firmó tampoco. Entonces creo que estamos en la parte más baja de esta relación. Yo creo que claramente parte de la narrativa del presidente Trump pues no tiene asidero en la realidad en la medida que pues digamos que Ucrania no fue el que inició la guerra. No hay que olvidar que ha sido Estados Unidos desde el 2008 con George Bush quien ha querido que Ucrania ingrese a la OTAN como país miembro. No hay que olvidar, desde ese año está
con este tema, y Ucrania pues simplemente creo que le ha sabido o quiso jugar el juego de Washington, y creo que pues obviamente cambió el gobierno, el contexto internacional material ha cambiado y lastimosamente es hoy uno de los más sacrificados dentro del escenario internacional porque tiene menos 20% de su territorio, y hoy se está en juego el tema de sus recursos naturales. ¿Qué está dentro del plan del presidente Trump? ¿Hay una estrategia más grande que se esconde en esto? Además, ¿qué pudiéramos decir sobre su acercamiento con Rusia, entendiendo que negó el viernes durante la reunión con Zelensky que esté intentando favorecer a Vladimir Putin? Pues Enrique, es una excelente pregunta. Yo creo que hay varios caminos que pueden explicar esto. Lo primero de ellos es Estados Unidos pretende sacar de China el aliado ruso, como lo hizo en los años 70 con Deng Xiaoping, rompiendo esa relación entre la Unión Soviética y China. Hoy es contrario, sacarle a China a lo que es Rusia. Creo que es un primer camino. El segundo camino, creo que todas estas negociaciones también tienen, irradian otras zonas del mundo, principalmente en Asia Occidental. En el caso de Siria, no hay que olvidar que Rusia también tuvo una alta presencia en Siria, tiene un puerto que proyecta hacia el Mediterráneo, y que obviamente eso es una zona que ha estado también dentro de la palestra pública, entendido que en diciembre salió Bashar al-Assad y que hoy actualmente sigue teniendo una puja entre clanes en Siria, y que es un país clave para también temas de tránsito de hidrocarburos, gas principalmente de Qatar y de otros países. Entonces creo que eso también puede irradiar parte de la negociación. Y un tercer camino, y claramente no menos importante, es la lucha y la competencia que tiene Estados Unidos a un nivel suficiente, a una escala global y sin un resultado claro con China, que son las tierras raras y la producción en términos de inteligencia o de robótica e inteligencia artificial, y que muchos de estos productos o insumos se encuentran en Ucrania. Entonces creo que esos tres temas los marcan esta situación y esta relación entre Estados Unidos y Putin, que obviamente, y con esto termino, todo está enmarcado en una estructura internacional que cada vez más yo la describo como una olla a presión, que está generando que las contradicciones en el seno del sistema internacional se agudicen y los actores sean cada vez más hostiles y vean en la guerra o en la confrontación un camino y no en la diplomacia. Manuel, y también hay que ver el otro lado, porque luego de este altercado entre Trump y Zelensky se generó una ola de respaldo masivo a Ucrania desde Europa. Y de hecho, este fin de semana se reunieron líderes europeos en Reino Unido para intentar debatir sobre este tema y también comprometerse a una mayor seguridad del continente. ¿Qué capacidad de respuesta pueden dar los líderes europeos? Quienes se han propuesto en principio son Francia, Reino Unido y también Italia, a buscar restablecer la relación entre Ucrania y Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la respuesta, entendiendo que depende mucho de Washington para esto? Así es, José Enrique. Yo creo que Europa es una de las segundas víctimas dentro de toda esta situación. Yo creo que obviamente lo hablamos con Ucrania. El segundo es los países europeos, quienes le continuaron el proyecto de Washington de hacer un frente a Rusia, en ingresar a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. Y pues hoy los países europeos no tienen la capacidad armamentística para suplirle todo este tipo de insumos militares a Ucrania. Eso es lo primero. Segundo, la Unión Europea y los países europeos continuaron en poner sanciones contra Rusia como se lo solicitó Washington, y hoy no tienen ningún insumo o no tienen recursos de hidrocarburos, y hoy por el contrario le están pagando 40% más costoso el gas licuado a Estados Unidos. Entonces creo que es la segunda víctima. Se comprometió en una guerra que hoy no los tienen en cuenta en la solución, y que hoy también creo que no tienen la capacidad suficiente para sentarse en la medida que Trump no los tiene en cuenta, y entendiendo que están dependientes de Estados Unidos, tanto en temas de gas licuado como también en temas de armamento. Yo creo que por esto en esto vimos en estos días esta reunión donde todos los países europeos se reúnen de alguna manera para buscar salidas. Por eso vimos la semana pasada al presidente Emmanuel Macron hablando con el presidente Trump, y también una cercanía muy importante entre Londres y Washington, porque es un aliado histórico. No hay que olvidar que la transición de potencias pasó de Reino Unido a Estados Unidos en el 45, y que obviamente desde la primera administración Trump ha tenido un acercamiento muy importante, principalmente a Londres más que a Francia o que a Alemania.
Entonces creo que estos tres países que están liderando, como usted lo menciona, Londres, París y Roma, de alguna manera pues están conduciendo, pues creando esos lazos de comunicación para que no los dejen por fuera de la mesa de negociación, como hasta el momento sí lo han tenido o lo ha hecho Estados Unidos junto con Ucrania. Claro, porque casualmente vimos esa reunión en principio de Macron, luego de Starmer del Reino Unido, y también entendemos que Donald Trump tiene una relación cercana, muy afín con Giorgia Meloni en Italia. Entonces vemos el planteamiento de que ellos tres pudieran acercarse a Washington para arreglar las diferencias con Kiev. Ahora, hemos visto que están muy dispuestos, más allá de la postura de Estados Unidos y de que, en este momento hay una ruptura, de avanzar con un mayor apoyo a Ucrania, y lo dijo Starmer este fin de semana, de que quiere colocar hombres en tierra y también apoyo aéreo para proteger a Ucrania de la amenaza rusa en esta etapa de la guerra, en la que claramente Rusia ha avanzado en territorio ucraniano y hay una especie también de estancamiento también en el terreno respecto a los avances de Ucrania. ¿Qué implicancias tiene esto? Yo creo que son unas muy importantes y no hay que olvidar tampoco el contexto político que está viviendo Europa. Starmer es uno de los presidentes que está ofreciendo desplegar soldados, hombres. Esto no es nuevo, también lo viene diciendo desde el 2023 el presidente Emmanuel Macron en Francia. Sin embargo, creo que todo este tipo de propuestas tienen unas implicaciones a nivel doméstico. Y es que no hay que olvidar que, por ejemplo, en Alemania está creciendo la extrema derecha, que fue la segunda fuerza en las últimas elecciones del domingo hace 8 o 15 días. Obviamente también existe una inconformidad en los pueblos europeos de que están en crisis económicas, tienen un problema con los refugiados y además el dinero que está, pues mucha gente no lo va a aprobar para que sea enviado a Ucrania. Es entendible que obviamente los países europeos quienes han hecho frente directo a Moscú en designios y en acompañamiento con Washington, pues obviamente hoy se encuentran comprometidos en términos de recursos, pero que además su seguridad es la que más colinda. No hay que olvidar pues que Estados Unidos lo separan dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y de alguna manera pues está protegido por las zonas geográficas. Europa pues no, y en este caso por esas razones que vemos a los mandatarios más incisivos de dar cooperación en armas. Sin embargo, creo, como lo decía anteriormente, esta cooperación está atravesada por otra situación política interna en los países europeos, que esto también está preocupando a toda la élite política y económica de Bruselas, que están viendo una extrema derecha cada vez más incisiva, pero que además está siendo apoyada por Washington. No hay que olvidar el papel que jugó Elon Musk, por ejemplo, en el apoyo a la extrema derecha alemana, que Giorgia Meloni también es muy cercana a este sector, y creo que esta situación pues claramente deja en incertidumbre al pueblo europeo, que no quiere enviar sus hombres, pero que también están entendiendo que tiene una crisis económica, que deberían de utilizar ese dinero de mejor manera. Pero lo cierto es que la guerra está en su frontera y sumado a eso pues no tienen los recursos, porque el paraguas de seguridad de Europa siempre ha estado principalmente en la OTAN, y que, como hemos visto, el presidente Donald Trump ha mencionado que si los países de la OTAN no incrementan el 2% de su PIB, o incluso ya está llegando a un 4 o 5% de su PIB, pues ese apoyo va a acabarse. Entonces creo que está en una situación bastante compleja los europeos, y que de alguna manera están buscando con estas propuestas de envío de hombres o de aviones que los tengan en cuenta dentro de la negociación. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por este análisis esta mañana. A usted, José Enrique, feliz día, excelente día para todos ustedes. Igualmente para usted. Con nosotros hoy Manuel Alejandro Rairan, profesor de la Universidad Externado de Colombia y analista internacional. 8 o 3 minutos, vamos a la pausa y en breve más actualidad.